Bien, ante todo, un buen día para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. El día de hoy vamos a grabar un tema del curso de historia referido al segundo militarismo. Este es ya en una segunda parte. En un tema anterior de este mismo curso hemos desarrollado lo que es, ¿no? El gobierno anterior de el señor don Miguel Iglesias, en el cual Miguel Iglesias gobernó desde el año de 1883 hasta el año de 1885. Él pues asumió el poder durante el último periodo de lo que fue la llamada guerra con Chile. Y lamentablemente pues el señor Miguel Iglesias tuvo que encargarse de negociar el penoso tratado de Ancón del año de 1883. También debemos recordar que en ese gobierno de Iglesias el señor Ricardo Palma se hizo a cargo de la Biblioteca Nacional, recolectando libros, por eso se le llamó el bibliotecario mendigo. También el señor Daniel Alcides Carrión, el joven estudiante de medicina, murió el día 5 de octubre de 1883, producto de lo que fue pues no la inoculación, ¿no? del virus de la verruga. También se dio la rebelión de Pedro Pablo Tuspaya y Pedro Cochachín en el Callejón de Huaylas. Y también tenemos otro hecho importante que fue la rebelión que tuvo el señor Andrés Avelino Cáceres contra el gobierno del señor Miguel Iglesias en la batalla de Huaripampa. De ahí vino el gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres de 1886 hasta el año de 1890. Cáceres asumió el mando del territorio peruano, pero Cáceres fue el que sentó las bases para la reconstrucción nacional. Dentro del gobierno del señor Andrés Sabino Cáceres tuvo que afrontar dos principales obstáculos. Uno fue la recuperación de la economía y la deuda externa y el problema del billete fiscal. El problema de la deuda externa fue prácticamente la firma del contrato Grace con los tenedores de bonos ingleses, para lo cual, para nosotros poder cancelar la deuda, una deuda que era de más de 50 millones de libras esterlinas, el Perú tuvo que acceder a algunos territorios para poder también obtener nuevos préstamos económicos por parte de Inglaterra. Uno de ellos fue la administración de las vías ferroviarias por un periodo de 66 años. También tuvimos, ¿no?, el derecho a la libre navegación por parte de los ingleses en el lago Titicaca, la entrega de 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas en la cuenca del río Perené, y aparte también no las 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas. Y aparte de ello, también pues no, el otro fue el problema del billete fiscal sin valor circulante, el cual se hizo una conversión de 15 soles en billete por un sol en moneda. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el tema, ¿no? Y esto es para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. Y ahora tenemos el gobierno del señor Remigio Morales Bermúdez. El señor Remigio Morales Bermúdez va a gobernar de 1890 hasta el año de 1894. Él fue miembro del Partido Constitucional, se hizo cargo de la presidencia en 1890 y va a comenzar el proceso de la reconstrucción nacional con una lenta reactivación económica, pero aquí también dentro de su gobierno, se acuerdan que en el año de 1883 se firmó el Tratado de Ancón. Entonces acá vamos a tener que el miembro del Partido Constitucional se hizo a cargo de este proceso de reconstrucción y va a seguir una lenta reactivación económica, con prácticamente con lo que es, ¿no?,
el cumplimiento de los 10 años del Tratado de Ancón. Se cumplieron los 10 años del Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1893. Sin embargo, Chile no llevó a cabo la realización de ningún plebiscito. ¿Y por qué pasó ello? Porque en aquel entonces, ¿no?, en el Tratado de Ancón se establecía lo siguiente. Uno, que se restablecían las relaciones de paz, amistad entre las repúblicas de Perú y Chile. El Perú había cedido de manera perpetua el territorio de Tarapacá y la ocupación de los chilenos por término de 10 años de las provincias de Tacna y Arica, posteriormente a un plebiscito. Pero para ello el Perú tenía que pagar una deuda como indemnización por la guerra a los chilenos de 10 millones de pesos. Pero como el Perú no hizo nada, entonces Chile tampoco no llevó a cabo ningún plebiscito y se siguieron quedando con nuestros territorios. Y también tenemos, pues, ¿no?, que asimismo se celebró la firma del tratado García Herrera con Ecuador, el cual no fue ratificado por el Congreso de ambos países, ¿no?, porque también con Ecuador teníamos alguna serie de problemas. Uno de los hechos más importantes y trascendentales de este gobierno es el inicio de las luchas obreras en el Perú. Se van a dar las primeras huelgas, como los empleados de las aduanas, ¿no?, en la zona marítima. También en la huelga de los tipógrafos, la huelga de los trabajadores del muelle de Arsena del Callao. Estos señores del muelle de Arsena del Callao eran un grupo de personas que eran los llamados estibadores. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas embarcaciones llegaban, ellos tenían hora de entrada, pero el problema es que no tenían horas de salida. Entonces, como se dio ello, que no habían unas horas de salida, entonces acá van a comenzar, ¿no?, las primeras luchas obreras para llevar a cabo las 8 horas de trabajo dentro del Estado peruano. Y también acá tenemos, ¿no?, algunos sindicatos de trabajadores de todo el Perú, no solamente en Paramonga, en Lima, en Arequipa, en todos lugares se hacían estas huelgas con el fin de restablecer una atención adecuada a los trabajadores. Asimismo, durante el gobierno del régimen del señor Remigio Morales Bermúdez, se va a aprobar una de las leyes más importantes que tenemos en el Perú. Actualmente en la Constitución Política del Perú, en el artículo 200, inciso 1, habla sobre la acción de habeas corpus, que ésta procede contra el abuso o amenaza de cualquier autoridad o persona en contra de los individuos cuando se violan la libertad individual de cada una de las personas. Entonces, en este caso, si violan nuestra libertad individual, podemos nosotros presentarnos ante lo que es, ¿no?, el Poder Judicial mediante una acción de habeas corpus. También el presidente falleció en abril de 1894, a pocas semanas de finalizar su mandato, y según la Constitución, el primer vicepresidente, el señor Pedro Alejandrino del Solar, debería reemplazar al fallecido mandatario. Pero ¿qué pasa? Como Pedro Alejandrino del Solar prácticamente no estaba dentro de lo que era el gobierno, porque él era el primer vicepresidente y se había retirado, entonces se debió nombrar a un nuevo presidente, y este fue al segundo vicepresidente, el señor Justiniano Borgoño. Dicho fraude estaba destinado a favorecer a Cáceres, porque Cáceres pretendía nuevamente la reelección presidencial. Del Solar no estuvo a cargo o favor de dicha maniobra ilegal, por lo que el Congreso, controlado por los caceristas, le dieron la presidencia a Borgoño, que era un hombre de confianza del señor Andrés Avelino Cáceres. En medio de este ambiente de ilegalidad, se llevaron a cabo las elecciones de aquel año, resultando vencedor el señor Andrés Avelino Cáceres, se puede decir, en uno de los procesos electorales más corruptos de la época.
aparte de lo fraudulento de toda esta historia republicana, el gobierno de Cáceres trajo como consecuencia, ¿no?, la rebelión prácticamente de muchas personas. Pero de todas maneras, el señor Andrés Avelino Cáceres va a empezar un segundo gobierno que se va a dar de 1894 hasta el año de 1897. Cáceres llegó a la presidencia por segunda vez en forma totalmente irregular, nadie se estaba de acuerdo, Cáceres fue el único candidato, prácticamente Cáceres tuvo el total rechazo de todos los sectores políticos del país, incluyendo a sus ex socios del Partido Civil, que ya exigían que los militares den paso a los civiles en la conducción del país. Esto provocó que las principales agrupaciones políticas del país, como el Partido Civil, el Partido Demócrata, los pierolistas, decidan unirse y formar la denominada Coalición Nacional. La Coalición Nacional va a ser la unión de dos partidos políticos liderados por el señor don Nicolás de Piérola, lo cual la Coalición Nacional, que quedó al mando del caudillo civil Nicolás de Piérola, inició una sangrienta guerra civil que duró hasta marzo prácticamente, ¿no?, del año de 1895. Piérola invadió Lima y luego de una cruenta lucha que dejó centenares de muertos, ¿no?, Piérola venía desde la ciudad de Chincha, obligó la renuncia de Andrés Avelino Cáceres, quien tuvo que marchar prácticamente al exilio. Ya en lo posterior se nombró a un gobernador provisional el cargo de civilista, el señor Manuel Candamo, quien convocó a elecciones en las cuales resultó triunfador el señor Nicolás de Piérola, y de esta forma llegaba a su fin el segundo militarismo civil. Cáceres se había ganado mucha enemistad, y esto fue a consecuencia de que en el primer gobierno de Cáceres, por la firma del contrato Dreyfus y por la conversión del billete fiscal de 15 soles en un sol, se ganó mucha enemistad. Imagínense que el cura de la Catedral de Lima, que está al costado del Palacio de Gobierno, se acercó a Cáceres y le dijo: señor Cáceres, mejor retírese porque ni las piedras lo quieren. Entonces Cáceres renuncia y Candamo convoca elecciones, y ahora tenemos el gobierno del señor Nicolás de Piérola, de 1895 hasta el año de 1899. Debemos recordar que el señor Nicolás de Piérola ya había sido presidente del Perú entre los años de 1800 prácticamente 80 hasta el año de 1881 durante la guerra con Chile. A este segundo gobierno Nicolás de Piérola llegó con el apoyo de su enemigo histórico. ¿Y quién fue su enemigo histórico? El Partido Civil, cual lo apoyó en su revolución contra el señor Andrés Avelino Cáceres. Aparte de ello, dice que el apoyo de los civilistas a Piérola se plasmó fundamentalmente en el Parlamento, en donde las principales iniciativas del gobierno fueron apoyadas por los congresistas civiles. Entonces, de esta manera, don Nicolás de Piérola va a asumir este gobierno, que se va a caracterizar por ser el nexo entre lo que fue, ¿no?, la reconstrucción nacional y la llamada República Aristocrática. Quiere decir que con el término del gobierno de Andrés Avelino Cáceres termina lo que es la reconstrucción nacional y también termina lo que es el segundo militarismo. Y después viene el gobierno de la llamada República Aristocrática, pues el señor Nicolás de Piérola va a sentar las bases para el futuro apogeo de la oligarquía civilista. Quiere decir que de ahí en adelante los que van a gobernar van a ser prácticamente, ¿no?, las personas con dinero, o sea, la gente de la aristocracia. También así se va a entregarle a este sector la sociedad del control de las principales actividades productivas,
Ustedes saben que los civilistas prácticamente van a ser personas que anteriormente fueron los exconsignatarios y se van a apropiar de grandes terrenos de cultivo de la zona norte del país. Aparte de ello también, ¿no? Vemos la gran producción agrícola que estuvo a mano de la gente campesina, tanto de la costa como de la zona de la sierra. Esto se puede apreciar fundamentalmente, dice, en la actividad agroindustrial. El gobierno de Piérola propició la concentración de las mejores tierras en la zona norte del Perú a cargo de los pequeños productores, ¿no?, de la familia de los exconsignatarios. Y es por eso que los años del segundo gobierno de Piérola van a marcar el inicio de una relativa bonanza económica para el Perú, porque para ello se va a elevar considerablemente la exportación del azúcar, se comienza la explotación del caucho en la zona amazónica y se también incrementaron las inversiones inglesas y se comenzó a recuperar la economía en el territorio de la República. Además de ello, también se puso énfasis a la recaudación tributaria, para lo cual creó la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. ¿Y cuál era su finalidad? Uno era adoptar la libra de oro como nuevo patrón monetario. También se creó el estanco de la sal para recaudar los 10 millones de pesos que se le debería pagar a los chilenos por concepto, ¿no?, por concepto de lo que era, pues, no el pago de los 10 millones para poder recuperar nuestros territorios del sur. Pero al final no se logró juntar solo al uno. También dentro de ellos se va a fundar el Banco del Perú, el Banco de Londres, el Banco Internacional del Perú y la Compañía de Seguros RIMAT. Aparte de ello, también este señor, que es el coronel Pablo Clemen, se va a encargar de la defensa nacional y para ello va a producir la reorganización del ejército. Y por eso es que llegó este señor Pablo Clemen. También se creó la Escuela Militar de Chorrillos, se estableció la Ley del Servicio Militar Obligatorio y se promulgó el Código de Justicia Militar. También debemos recordar que también tenemos a este señor, que es el señor Guillermo Billinghurst. Y Guillermo Billinghurst, ¿qué pasa? Él va a llevar a cabo un acuerdo con los chilenos, que fue el Tratado en Billinghurst-La Torre, para presentar las bases para la realización del plebiscito sobre Tacna. Pero como Perú no pagó nada, los chilenos no aceptaron aquel tratado y prácticamente se siguieron quedando con nuestros territorios hasta el año de 1929. También acá vamos a tener que se inicia el crecimiento urbano con la construcción de las nuevas avenidas como el Paseo Colón, la Colmena. También en aquellos años se va a dar la modernidad, se hace presente en el Perú la llegada de nuevos avances tecnológicos como el primer fonógrafo, el primer cinematógrafo, el primer automóvil, las primeras vías de comunicación como el teléfono, las lámparas a electricidad y otras más. Y también tenemos que, al concluir el gobierno del señor Nicolás de Piérola, el cual también es considerado como uno de los buenos gobiernos de la etapa republicana, se cierra el ciclo de la llamada reconstrucción nacional. Y el Perú está a punto de pasar ya al siglo XX, porque el señor Nicolás de Piérola gobernó hasta el año de 1899, para dar inicio a un nuevo periodo de nuestra historia, la llamada República Aristocrática. Bien, jovencitos, este es un video para los estudiantes del cuarto año de secundaria. Quien les habló fue el profesor Juan José Atoche Garay, del área de Ciencias Sociales del Colegio Jesús Nazareno. Que tengan un buen día. Gracias.